Yo soy Gato Narrador y hoy leeremos. Mi suegra contrató a una actriz para seducir a mi esposo y terminé siendo yo la loca. Estoy segura de que van a pensar que estoy loca, pero juro por lo más sagrado que cada palabra de esta historia es diferente. Mi nombre es Daniela, tengo 32 años y hasta hace unos meses pensaba que tenía un matrimonio sólido con Julián. Llevamos casados 4 años y aunque la relación con mi suegra, Esperanza, siempre fue tensa, jamás imaginé hasta dónde llegaría su desprecio hacia mí. Todo comenzó hace 3 meses cuando encontré algo extraño en el teléfono de Julián. Él había dejado su celular cargando en la cocina y me llegó una notificación del banco. Como manejamos las finanzas juntos, no era raro que viera estos mensajes, pero este era diferente. Era una transferencia de 50,000 pesos con un concepto que me heló la sangre. Servicios profesionales Caro M. Al principio pensé que tal vez era algún trabajo freelance de Julián, pero la fecha me resultó familiar. Era exactamente el día que Caro, su exnovia de la universidad, había casualmente reaparecido en nuestras vidas después de 8 años sin contacto. Decidí investigar un poco más. Revisé las conversaciones eliminadas del teléfono. Sí, existe una forma de recuperarlas si sabes cómo buscar. Y ahí estaba. Una conversación entre Esperanza y una tal C donde se mencionaban pagos, el plan y mi nombre de forma muy poco halagüeña. Mi mundo se desplomó cuando entendí lo que estaba viendo. Mi suegra había contratado a alguien para destruir mi matrimonio. Con las manos temblando, tomé capturas de pantalla de todo y decidí confrontar directamente a Esperanza. No iba a andarme con rodeos. Llegué a su casa esa misma tarde, con las pruebas impresas en mis manos. Cuando le mostré los documentos, esperaba negaciones, gritos, tal vez que me dijera que estaba loca. Pero lo que pasó fue peor. Se quedó callada por un momento, me ofreció té como si nada, y luego me dijo, con una calma aterradora: «Qué buena detective resultaste ser, Daniela». No lo negó, nada. En cambio, me explicó todo el plan con una frialdad que aún me da escalofríos. Caro era una actriz profesional que estaba en bancarrota, con deudas por más de 200,000 pesos. Esperanza la había contratado para seducir a Julián, grabarlo en situaciones comprometedoras y luego chantajearme. O firmas un acuerdo prenupcial que te excluya de la herencia familiar, o publico los videos y pierdes todo de todas formas, me dijo mientras removía su té sin inmutarse. Por un momento me quedé en shock. ¿Cómo era posible que una madre hiciera esto a su propio hijo? Pero entonces, Esperanza continuó. Julián heredará la empresa cuando yo muera. Son 400 millones de pesos, Daniela. No voy a dejar que una cualquiera como tú se lleve ni un centavo. Salí de ahí sintiéndome como si el mundo se hubiera vuelto del revés, pero en lugar de derrumbarme, algo se encendió dentro de mí. Si querían jugar sucio, yo también podía hacerlo. Durante los siguientes días, fingí estar derrotada. Le dije a Esperanza que firmaría el acuerdo prenupcial sin resistencia, que entendía la lógica del negocio familiar. Ella sonrió con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba y me felicitó por ser razonable por una vez. Pero mientras aparentaba rendirme, comencé mi propia investigación. Contraté a un detective privado, sí, gasté nuestros ahorros para las vacaciones, pero valió cada peso para que investigara a fondo a Carolina Mendoza, nombre completo de Caro M. La información que encontramos fue reveladora. Caro no solo tenía deudas, sino que tenía un historial de trabajos similares. Había sido contratada al menos 3 veces en los últimos 2 años para seducir hombres casados, siempre por encargo de familiares políticos o socios comerciales. Era una profesional de la destrucción matrimonial, pero esto apenas era el comienzo de la pesadilla. Una tarde, mientras seguía discretamente a Caro, la vi encontrarse con Julián en un hotel. Mi detective había colocado dispositivos de escucha en el auto de ella, así que pude escuchar todo. Era desgarrador. Julián, mi esposo, el hombre que me había prometido amor eterno, estaba cayendo en la trampa como un idiota. Caro era buena en su trabajo, lo admito. Sabía exactamente qué botones tocar para manipularlo. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Julián realmente creía que yo no lo entendía, que nuestro matrimonio era aburrido, que Caro lo hacía sentir vivo otra vez. ¿Pueden creer la audacia? Y sí, queridos lectores, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Así que no se vayan porque lo que viene los va a dejar con la boca abierta. De hecho, si quieren saber cómo termina esta locura, asegúrense de suscribirse
porque esta historia apenas está empezando. Durante las siguientes semanas, mantuve una fachada de normalidad en casa. Cocinaba para Julián, le preguntaba sobre su día. Actuaba como la esposa comprensiva mientras él llegaba cada vez más tarde, con excusas cada vez más elaboradas. Tengo mucho trabajo. Me quedé en una junta. Salí con los compañeros de la oficina. Mentira tras mentira, y yo ahí sonriendo como una idiota. Pero mi detective siguió investigando, y lo que descubrimos cambió todo el juego nuevamente. Caro no solo estaba cumpliendo el contrato con Esperanza, había desarrollado sentimientos reales por Julián y estaba planeando traicionar a mi suegra para quedarse con él permanentemente. El plan original era simple: seducir, grabar, chantajear. Pero Caro había decidido que no quería que fuera temporal. Quería a Julián para ella, y eso incluía deshacerse tanto de mí como de Esperanza. La confirmación llegó una tarde, cuando Caro apareció en mi trabajo. Sin avisar, sin cita previa, simplemente se presentó en mi oficina como si fuera lo más normal del mundo. «Necesitamos hablar», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La llevé a la cafetería del edificio, fingiendo no saber quién era realmente. «Daniela, sé que esto es difícil, pero Julián y yo estamos enamorados. Lo que tenemos es real, y creo que sería mejor para todos si te alejaras de él por las buenas». La audacia de esta mujer no tenía límites. Ahí estaba, confesándome que estaba teniendo una aventura con mi esposo, pero presentándolo como si fuera un favor hacia mí. «No voy a hacer esto difícil», continuó, «pero tampoco voy a permitir que nadie nos separe, incluida su madre». Esa última frase me confirmó que mis sospechas eran correctas. Caro había decidido que el plan de Esperanza era demasiado pequeño para sus ambiciones. Fingí estar devastada. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo, y ella se fue satisfecha pensando que había ganado la primera batalla. Pero yo ya estaba 3 pasos adelante. Esa noche me senté en mi auto en el estacionamiento de un centro comercial. Llamé a mi detective y le dije: «Necesito que intensifiquemos la vigilancia y quiero saber todo sobre el pasado de Carolina Mendoza». Todo. Lo que descubrimos en los siguientes días fue aún peor de lo que imaginaba. Caro no solo había estado grabando a Julián durante sus encuentros íntimos, algo que Esperanza había ordenado, sino que también había estado grabando conversaciones privadas donde Julián expresaba dudas sobre las acusaciones contra mí. Y aquí viene lo realmente retorcido. Caro estaba editando estas grabaciones para hacer ver como si Julián también estuviera involucrado en el plan contra mí. Si Esperanza se negaba a pagarle más dinero, o si intentaba terminar el contrato, Caro tenía material suficiente para destruir a toda la familia. Mi suegra había creado un monstruo que ahora tenía vida propia. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer con esta información, Julián llegó a casa una noche con una cara que no le había visto jamás. Tenía impresos en la mano un montón de capturas de pantalla de supuestos mensajes de WhatsApp. «Daniela, necesitamos hablar», me dijo con una seriedad que me alarmó. Me mostró los mensajes. Según él, yo le había estado enviando mensajes obsesivos a Caro, amenazándola, siguiéndola, actuando como una loca celosa que necesitaba ayuda psicológica urgente. Por supuesto, yo jamás había enviado esos mensajes, pero ahí estaban, con mi nombre, mi foto de perfil, incluso detalles que solo yo podría saber sobre la vida de Julián. Caro había sido muy meticulosa. «Amor, creo que necesitas ayuda profesional», me dijo Julián. Y juro que por un momento vi en sus ojos la misma frialdad que había visto en los de su madre. Me di cuenta de que estaban construyendo un caso para declararme mentalmente inestable. El plan había evolucionado, ya no se trataba solo de hacerme firmar un acuerdo prenupcial. Querían que todos creyeran que yo era la loca de la historia. Accedí a ir a terapia. No tenía otra opción si quería mantener mi credibilidad. Pero en lugar de ver esto como una derrota, lo convertí en parte de mi estrategia. Durante las sesiones con la psicóloga, fui completamente honesta sobre todo lo que había descubierto. Le mostré las evidencias que había recopilado, le expliqué las inconsistencias en los mensajes falsos, le pedí que documentara oficialmente mi estado mental. La doctora Ramírez resultó ser mi ángel guardián sin saberlo. Después de 4 sesiones, emitió un reporte detallado confirmando que yo no mostraba signos de paranoia, obsesión o inestabilidad mental. Al contrario, elogió mi capacidad analítica y mi manejo racional de una situación extraordinariamente estresante. Mientras tanto, mi detective había interceptado una conversación explosiva entre Esperanza y Caro. Mi suegra había descubierto que la actriz estaba actuando por cuenta propia y la amenazó con exponer todo el plan si no volvía al guión original. «Te contraté para un trabajo específico»,
no para que te enamores como una adolescente, le gritó Esperanza. O haces lo que te digo, o te denuncio por extorsión. Pero Caro ya no era la empleada sumisa que había sido al principio. Usted también tiene mucho que perder en esto, señora, y yo tengo grabaciones de todo. La guerra había comenzado entre ellas, y yo era el premio que ninguna de las dos merecía. Caro, sintiéndose acorralada, intensificó sus ataques contra mí. Y aquí es donde la cosa se puso realmente peligrosa. Una mañana, mi detective me llamó en pánico. Daniela, no vayas a tu auto. Repito, no vayas a tu auto. Resulta que Caro había plantado drogas en mi vehículo y había llamado a la policía para reportar que una mujer, obviamente drogadicta, estaba manejando de forma errática en mi zona de trabajo. El plan era que me arrestaran por posesión y así tener más evidencia de mi supuesta inestabilidad. Solo evité la trampa por minutos. Mi detective había llegado antes que la policía y había filmado a Caro plantando la evidencia. Tuvimos que llamar nosotros mismos a las autoridades para reportar el intento de incriminación. Cuando los policías llegaron y encontraron las drogas exactamente donde mi detective había filmado a Caro colocándolas, y cuando les mostramos el video, la situación cambió completamente. Pero Caro era más lista de lo que pensábamos. Cuando la interrogaron, alegó que ella había sido contratada por mí para plantar las drogas en mi propio auto como parte de un plan elaborado para incriminar a mi suegra. Dijo que yo estaba tan obsesionada con culpar a la familia de mi esposo que había orquestado todo para hacer ver como si me estuvieran atacando. ¿Pueden creer el nivel de manipulación? Esta mujer era un genio del mal. Durante una semana me quedé en casa de mi hermana, aparentando estar quebrada emocionalmente. Necesitaba que todos creyeran que había llegado a mi límite, que estaba derrotada, pero en realidad estaba organizando cuidadosamente todas las evidencias que había recopilado durante meses. Grabaciones de audio, transferencias bancarias, testimonios de mi detective privado, el reporte psicológico, las capturas de pantalla originales del teléfono de Julián y, lo más importante, pruebas de que los mensajes de WhatsApp habían sido falsificados usando una aplicación específica que Caro había descargado. Tenía todo, pero necesitaba el golpe final. Contacté secretamente a Caro y le ofrecí el doble de lo que le estaba pagando. Esperanza, 100,000 pesos, a cambio de una confesión completa grabada del plan original. Solo quiero entender por qué, le dije llorando por teléfono. Si me explicas todo, te pagaré y me alejaré de Julián para siempre. Caro accedió a encontrarse conmigo en un café. Por supuesto, llegó con la intención de grabar la conversación para tener más evidencia de mi acoso hacia ella. Lo que no sabía era que yo también estaba grabando y que mi detective estaba en una mesa cercana filmando todo con una cámara oculta. Durante una hora, Caro me confesó todo. Me explicó cómo Esperanza la había contactado, cuánto le había pagado, cómo habían planeado cada encuentro con Julián, cómo habían fabricado los mensajes falsos, incluso cómo habían manipulado las fechas y horarios para hacer todo más creíble. Pero cuando estaba a punto de pagarle y terminar la reunión, Caro hizo algo que no esperaba. Mientras fingía ir al baño, llamó a Esperanza para contarle sobre nuestro encuentro. Su nuera es más lista de lo que pensábamos. La escuché decir desde el baño: «Está intentando comprar mi confesión. ¿Qué quiere que haga?». Por suerte, había anticipado que algo así podría pasar. Mi detective había colocado un micrófono de largo alcance, así que también grabamos esa conversación. Cuando Caro regresó a la mesa, le entregué el dinero como habíamos acordado. Pero antes de irme, le dije: «Carolina, espero que sepas que acabas de confesar múltiples delitos ante una cámara y que tu llamada telefónica también fue grabada. La cara que puso no tiene precio. Pura incredulidad, luego terror, luego una rabia que nunca había visto en una persona. ¿Estás loca si piensas que esto va a funcionar?», me gritó. «Nadie te va a creer. Esperanza tiene conexiones, abogados, dinero. Tú no eres nadie». «Tal vez», le respondí mientras me levantaba de la mesa. «Pero al menos ahora tengo evidencia de múltiples conspiraciones. Y algo me dice que cuando todo esto salga a la luz, cada una va a culpar a la otra para salvar su pellejo». Tenía razón. A los 2 días, las autoridades arrestaron a Caro por fraude, extorsión e intento de incriminación. Durante su interrogatorio, sin que yo lo supiera, ella implicó completamente a Esperanza para tratar de reducir su sentencia. Le contó a los investigadores sobre los pagos, sobre el plan original. Incluso les entregó grabaciones de sus conversaciones con mi suegra donde se planificaba todo el esquema. Pero lo mejor vino después. Resulta que una de las grabaciones que Caro le entregó a la policía se filtró a un periodista de investigación y toda la historia salió en el noticiario nacional.
La conspiración de la suegra se volvió viral en cuestión de horas. La reputación de Esperanza, su posición en el consejo directivo de la empresa familiar, su estatus social, todo quedó destruido de la noche a la mañana. Mientras tanto, yo fui liberada de la clínica psiquiátrica donde Julián me había internado cuando las evidencias demostraron que había sido víctima de una conspiración elaborada. Los médicos confirmaron que nunca había mostrado signos reales de inestabilidad mental y se disculparon por haber sido engañados con evidencia fabricada. Pero la parte más satisfactoria vino cuando Julián, finalmente consciente de toda la verdad, vino a buscarme para disculparse. «Daniela, perdóname», me dijo llorando. «No sabía nada de lo que estaba pasando. Mi madre me convenció de que tú estabas enferma. Caro me manipuló. Yo pensé que...». «¿Pensaste qué, Julián?», le pregunté con una calma que me sorprendió, incluso a mí. «¿Pensaste que era normal que tu ex apareciera de la nada después de 8 años? ¿Pensaste que era coincidencia que yo empezara a enloquecer exactamente cuando ustedes comenzaron a verse? Yo, no lo sé, estaba confundido». «No», le dije, «no estabas confundido. Escogiste creer lo que querías creer porque era más fácil que enfrentar la realidad». Entonces le entregué los papeles del divorcio que ya había iniciado, junto con la transferencia de bienes según el acuerdo prenupcial que había firmado meses atrás. «Espera», me dijo confundido. «Daniela, el acuerdo prenupcial fue firmado bajo coacción. Es legalmente nulo. No tienes que honrarlo». Sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa real, genuina. «Tienes razón, Julián. Podría anularlo y pelear por la mitad de todo en el divorcio, pero resulta que leí ese acuerdo muy cuidadosamente antes de firmarlo. Saqué una copia del documento y se lo mostré. ¿Ves esta cláusula aquí? En caso de infidelidad comprobada por parte del esposo, la esposa tiene derecho a una compensación equivalente al 30% de los bienes familiares. Tu madre estaba tan obsesionada con proteger la herencia que incluyó protecciones para mí sin darse cuenta». La cara de Julián fue un poema. Pero eso significa que tengo derecho a 120 millones de pesos. Sí, exactamente. Todo el plan de Esperanza se había vuelto contra ella. Su obsesión con proteger el dinero familiar había resultado en que yo, la mujer que tanto despreciaba, terminara con una fortuna considerable. Pero la justicia poética no había terminado. 2 semanas después, Julián necesitó una cirugía de emergencia después de un accidente automovilístico. Como yo ya no era su esposa legal y él estaba inconsciente, la única persona autorizada para tomar decisiones médicas era Esperanza. Los médicos la llamaron repetidamente. Era una cirugía urgente, pero no de vida o muerte. Julián estaría bien, pero necesitaba la autorización familiar para proceder. Esperanza nunca apareció. Ni siquiera contestó el teléfono. Cuando finalmente los doctores lograron contactarla al día siguiente, ella simplemente dijo: «Mi hijo tomó sus decisiones. Ahora que viva con las consecuencias». La mujer que había estado dispuesta a destruir el matrimonio de su hijo para proteger la herencia familiar, terminó destruyendo su propia relación con él cuando realmente la necesitaba. Julián se recuperó bien de la cirugía, pero el daño emocional fue irreversible. Su madre, la persona en quien más confiaba, lo había abandonado en el momento más vulnerable. Finalmente entendió el tipo de persona que había estado defendiendo toda su vida. 3 meses después me mudé a otra ciudad. Con el dinero de la compensación pude comprar una casa hermosa, comenzar mi propio negocio y empezar una vida completamente nueva. Caro huyó del país después de que retiraran los cargos menores a cambio de su testimonio completo contra Esperanza. Según supe después, se fue a Colombia, donde aparentemente siguió en el mismo negocio. Esperanza perdió su posición en la empresa, la mayoría de sus amistades y su relación con Julián. La última vez que supe de ella, estaba viviendo sola en una casa más pequeña, completamente aislada socialmente. Y Julián sigue llamándome de vez en cuando, pidiendo perdón, intentando reconstruir lo que destruyó. La última vez que hablamos fue hace una semana. Me llamó llorando, diciéndome que había cometido el error más grande de su vida, que me extrañaba, que haría cualquier cosa por una segunda oportunidad. Le dije algo que había estado esperando meses poder decir: «Julián, el castigo no fue público, no fue dramático, fue íntimo, quirúrgico y absolutamente merecido». Y colgué. Ahora estoy aquí, en mi nueva vida, escribiendo esta historia porque creo que es importante que la gente sepa que no siempre los buenos somos los que perdemos. A veces, si eres lo suficientemente paciente, lo suficientemente inteligente y tienes un poco de suerte, la justicia sí existe.
No sé si alguna vez volveré a confiar en alguien de la misma manera. Probablemente no, pero aprendí algo valioso. Nunca subestimes a la persona que aparenta ser la más débil en la habitación. Y nunca, jamás, contrates a una actriz para destruir un matrimonio. Porque a veces, la persona que termina luciendo como la loca resulta ser la más cuerda de todas. Bien, queridos oyentes, aquí concluye otra deliciosa demostración de la infinita capacidad humana para la autodestrucción. Debo admitir que esta Daniela mostró una astucia que rara vez veo en su especie, aunque el hecho de que necesitara meses para ejecutar lo que cualquier felino habría resuelto en una tarde me parece típicamente humano. Es fascinante cómo los mortales pueden construir elaborados castillos de naipes emocionales y luego sorprenderse cuando el viento los derriba. La suegra, por supuesto, es un ejemplo perfecto de la arrogancia humana, tan obsesionada con proteger su dinero que terminó regalándoselo exactamente a quien quería excluir. Ironía poética en su máxima expresión. Pero dígame, estimada audiencia, ¿realmente creen que la venganza de Daniela fue justicia o simplemente otra forma de perpetuar el ciclo de crueldad que tanto caracteriza a su especie?